y los pecados generacionales. Es bien importante entender todo esto, ¿verdad? Lo que es la iniquidad, lo que son los pecados. Son dos cosas diferentes, pero que van correlacionados, tanto la iniquidad como el pecado. Amén. Y te damos gracias, papá, por esta tarde. Gracias por este tiempo. Señor, nos gozamos en tu alabanza, en tu adoración, deseando que tú la hayas recibido con olor fragante ante tu presencia, hasta tu trono, Señor. Gracias, gracias por darnos esa libertad de adorarte, porque muchos no la tienen, Señor, pero tú nos has dado a nosotros esa libertad de adorarte, de bendecir y de exaltarte, Señor. Bendice este tiempo, Espíritu Santo, usa mi vida una vez más. Sé tú hablando a través de mí, sé tú haciendo todas las cosas, sé tú trayendo restauración, entendimiento, conocimiento, sanidad, liberación a nuestras vidas, Padre. Necesitamos de todo esto para entender, Señor, cómo se mueven las cosas espirituales, que muchas veces por ignorancia, Señor, nosotros caemos una y otra vez en las artimañas del enemigo, Señor. Pero tú nos estás abriendo el entendimiento y nos estás abriendo los ojos espirituales, Señor, para que entendamos, Señor, todo lo que el enemigo planea en contra nuestra, Señor. Tú nos has hecho libres, Señor. Enviaste, Padre, a tu Hijo para que Él pagara el precio por cada uno de nosotros, Señor, y para que viviéramos una vida en abundancia, Padre. Y te damos honra, Señor, porque anhelamos esa vida abundante, porque vamos detrás de esa vida abundante, Señor, que tú ya nos entregaste. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si queremos ser de una manera, si queremos ser sanos de una manera permanente y definitiva, ¿verdad? De nuestra alma, tenemos que aprender a remover y tratar con los pecados generacionales. ¿Cuántos saben que hay pecados generacionales? ¿Qué son los pecados generacionales? Bueno, los pecados que cometieron nuestro tatarabuelo, bisabuelo, abuelo y padres. Esos son los pecados generacionales. El pecado y las acciones de iniquidad son transmitidos de una generación a otra. Amén. Las acciones pecaminosas de nuestros ancestros afectan a la segunda, tercera y cuarta generación de una manera negativa. ¿Qué son los pecados generacionales? Bueno, primero vamos a ver la definición de la palabra pecado. Y la palabra pecado se usa para describir las transgresiones, violaciones y desobediencias de la ley de Dios que el ser humano ha cometido. Con base a esta definición podemos indicar que pecado generacional es toda transgresión, violación y desobediencia que nuestros ancestros, nuestras generaciones cometieron en contra de la ley de Dios. Y muchas de nuestras generaciones las cometieron porque no conocían de Dios, como en un tiempo nosotros también las cometíamos, porque bueno, yo puedo hablar por mí, quizás ustedes crecieron en cuna cristiana, pero yo no. Entonces, mi familia, mis generaciones, vaya, veníamos arrastrando muchos pecados, hasta que llegamos a Cristo. Y ahí, con el poder de su sangre, con su sacrificio y con el poder de la resurrección, Él nos liberó y nos sanó. Amén. Entonces, a veces como creyentes andamos batallando con estas cosas por falta de conocimiento. Y es importante que tú y yo aprendamos de todo esto que el Señor hoy nos enseña. Entonces,
la importancia de comprender estos pecados radica en la influencia que ejercen sobre 4 generaciones de una línea familiar, ¿verdad? Una línea familiar viene arrastrando ciertos pecados, otra línea familiar también viene arrastrando ciertos pecados, pero puede haber algunas diferencias, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la base escritural que prueban que nuestros pecados o los de nuestros ancestros afectaron nuestras generaciones? Dice en Romanos 5:12, vaya conmigo a Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, esta escritura, y hay algunas otras, nos dicen claramente que en el tiempo de Adán y Eva, el pecado entró al mundo y luego fue transmitido de una generación a otra hasta nuestros días y seguirá de generación en generación. Amén. Quiero que vayas conmigo al Salmo 51:5, donde el salmista dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En otra versión, en la Biblia de las Américas, dice: he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Este salmo está describiendo claramente que la persona que escribió, que sabemos que es David, nació en iniquidad con una naturaleza pecaminosa. Y cada uno de nosotros nacimos así, con iniquidad y con una naturaleza pecaminosa. ¿Están de acuerdo? Amén. O todos los demás son santos, santos, santos. La definición de iniquidad es bien importante. La iniquidad se usa para describir algo inicuo. Esta palabra designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia. Es decir, todo acto contrario a la moral y a la justicia de Dios. De acuerdo con el diccionario bíblico, la palabra iniquidad viene de la palabra griega anomía, que significa ilegalidad, maldad, impiedad, infracción de la ley, transgresión, e implica una tendencia a violar los mandamientos de Dios. Entonces, la iniquidad se vuelve un grave problema delante de la presencia de Dios cuando el individuo, al ser tentado por ella, decide ponerla en práctica, y peor cuando decide quedarse a vivir con ella. ¿Qué es, en pocas palabras, la iniquidad? Es el deseo a pecar. El enemigo viene a traer, viene a atormentarnos, viene a oprimirnos, viene a llevarnos a caer en el pecado. Entonces, ¿qué viene? Primero viene la iniquidad, que es el deseo de pecar, el deseo de caer en pecado. Entonces, cuando la iniquidad se presenta en nuestra vida, atormentándonos, empujándonos, ándale, hazlo, no pasa nada, no pasa nada, hazlo, mira, todo lo hace, mira, no te va a pasar con tantito que hagas. Y ahí está, empujando, y empieza el deseo, es verdad, no va a pasar nada si practico esto tantito, si llevo esto, no pasa nada. Alguien me decía, no pasa nada con tomarse una cerveza. No pasa nada. Es el deseo a pecar. Y el enemigo empieza por ahí. No pasa nada, hombre. Una cerveza. ¿Cómo dicen? Una cerveza no es ninguna
y 2 es 1, algo así. Fíjense, la iniquidad. ¿Hubo alcoholismo en tu familia, en tus generaciones pasadas? Ahí está la iniquidad. Entonces, no pasa nada, me tomo el primer trago, el segundo, el tercero, y luego ya me olvidé cuántos llevo y me tomo todo lo demás. ¿Y qué? Caí en pecado. Caí en pecado. Entonces el enemigo me empujó tanto, no pasa nada, no seas religioso. Mira, está haciendo mucho calor, te va a hacer bien. Con limoncito y toda la cosa. ¿Y qué hace uno? Pues sí, ahí está el deseo, hasta que lo llevamos a cabo. Y de así hay muchas otros pecados, ¿no? Otras tentaciones que el enemigo nos lleva o nos presenta, ¿verdad? Entonces, la iniquidad se vuelve grave, se vuelve un grave problema delante de la presencia de Dios cuando el individuo, al ser tentado por ella, decide ponerla en práctica, ¿verdad? Y peor, decide estancarse ahí y no moverse de ahí ya. Y seguir la vida loca, como dicen, ¿no? Lógicamente, una vez que la iniquidad es practicada, se engendra el pecado. O sea, ya no fue una cerveza, 2 cervezas, o lo que tú le quieras poner, ¿verdad? Ya no fue una vez, 2 veces, ya fueron muchas. Una y otra vez y una y otra vez. Entonces ya se engendró el pecado. Ya se engendró el pecado. Porque si tú te tomaste o nos tomamos, yo no tomo, pero si nos tomamos una cerveza y el Espíritu Santo nos redarguye inmediatamente. Inmediatamente. Y le pedimos perdón, perdóname, Señor. Y ya no pasa nada. Nos arrepentimos, pedimos perdón, no pasó nada, ¿verdad? Pero si permanecemos y prevalecemos en lo mismo, pues ya empieza a efectuarse el pecado. Ya empezamos a engendrar o se engendra el pecado en nuestra vida. Entonces, y como el pecado es una transgresión a las leyes de Dios, esto trae como consecuencia la ira de Dios, el castigo de Dios sobre nuestras vidas. La diferencia es que la iniquidad no es pecado y podemos decidir si la abrazamos o la rechazamos. ¿Sí? La autoridad la tiene uno para decidir, lo tomo o lo dejo. El Señor nos dio esa autoridad. Es que fui débil, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de poder y de dominio propio. Entonces de nosotros está decidir si nos dejamos llevar por la iniquidad o permanecemos fieles a Dios. En nosotros está. Dice en el Salmo 66, 18 al 20. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendiendo a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Entonces vemos que el rey David nos dice que él miró la iniquidad. David miró la iniquidad, pero no cayó en ella. En este capítulo sabemos que él cayó en pecado de adulterio, pero aquí cuando él escribe dice que la iniquidad se le presentó. Cuando dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, si le hubiera puesto atención, el Señor no me habría escuchado.
Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, o sea, no desechó mi oración, ni de mí su misericordia. Entonces, David en esta porción de la palabra nos dice que él no cayó en ella, no cayó en la iniquidad. Ahora bien, en el Nuevo Testamento encontramos que el apóstol Pedro apoya el concepto de la transferencia de la herencia espiritual pecaminosa de padre a sus hijos, cuando él escribe en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 al 19. ¿Qué dice? Vamos a leerlo acá. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿De qué? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, la vana manera de vivir a la que hacemos mención el apóstol Pablo en su carta, no es otra cosa más que una vida llena de iniquidad, una vida llena de maldad y pecado que es transmitida de padres a hijos. Ahora, vamos a analizar otra escritura. En Éxodo 34:9, perdón, y dijo, si ahora, Señor, dijo Moisés, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. En otra versión más clara, dice, entonces dijo, oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde. El pueblo es terco y rebelde. Pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Amén. Entonces, nadie nace siendo justo con Dios. ¿Quién nació siendo justo? Con una aureola, ¿cómo se dice? Todo hombre, mujer o niño es un pecador por nacimiento y por naturaleza y por elección. Estamos separados de Dios desde el vientre. Amén. Crecemos para llegar cada vez más desafiantes contra Dios, porque tenemos una raíz contaminada en nuestra naturaleza. O sea, nuestra naturaleza, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y en la manera que tú y yo vamos creciendo en la vida sin conocer a Dios, pues nuestra inclinación es huirle a Dios, no le creemos a Dios, mucho menos cumplimos sus mandamientos. Esa es nuestra, por naturaleza, así somos. ¿A cuántos Dios los tuvo que andar correteando? A mí. ¿Sí? ¿A cuántos Dios tuvo que, ahora sí que hacerle, ¿cómo se dice? Manita de coche. A mí. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, venimos con esa naturaleza pecaminosa. Los teólogos la llaman depravación a este aspecto de la naturaleza humana. Los resultados de esta raíz contaminada son palabras, pensamientos y acciones depravadas o depravados. La depravación, quiero darles la definición porque suena feo esa palabra, ¿verdad?
Depravación no se refiere simplemente a actos individuales de maldad, sino a un estado de corrupción moral y espiritual que afecta a toda la humanidad como el resultado del pecado original. O sea, nosotros venimos arrastrando el pecado de Adán y Eva. ¿Sí? Como puedes ver, el autor del Éxodo, del libro del Éxodo, claramente hace la diferencia entre iniquidad y pecado. Ya vimos esa definición. La iniquidad, el deseo a pecar, y si llevamos a cabo la iniquidad, entonces la vamos a llevar a caer, vamos a caer, en el pecado. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso. Amén. Amén. Podemos decir entonces, la iniquidad no es un pecado, sino una fuerza que agobia y oprime el corazón del hombre. La iniquidad nos agobia y nos oprime, y esta puede ser abrazada o rechazada. A veces la presión, podríamos decir, de un joven o también de un adulto, de las amistades, de tu grupo de amistades, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ¿verdad? O la misma familia, que presionan. Ay, ¿cómo que no vas a tomar? A mí me decían, ¿cómo que no vas a bailar? ¿Cómo no bailas ya? No haces esto, no tomas. ¿Sí? Y ahí está la presión. Gracias a Dios que no caí yo en esas presiones que el enemigo me ponía. Gracias a Dios, porque cuando yo me convertí al Señor, yo dije, Señor, yo quiero todo contigo. Y de mi vida pasada no quiero absolutamente nada. Amén. Entonces, la presión del grupo social, ¿verdad? Están presionando de una manera que se burlan porque eres cristiano y porque ya no tomas y porque ya no fumas, que porque ya no dices malas palabras, que porque ya no dices chistes groseros. Y se burlan, no importa que se burlen. Amén. Amén. Entonces, cuando la iniquidad se practica, de inmediato se va a engendrar el pecado en nuestra vida. Y una vez que el pecado es engendrado, se abren las puertas a la ira de Dios, pero también se abren las puertas a las opresiones demoníacas. ¿Por qué? Porque después viene la culpa, porque después viene el tormento, ¿verdad? Pues no, que muy cristiano, pues. Mira, tantito te dijeron y caíste. ¿Dónde está el dominio propio? Pues no, que Dios te dio un espíritu de poder y de autoridad y de dominio propio. ¿Dónde está pues ese poder? El diablo. Entonces viene la culpa, viene la opresión y nos sentimos mal con Dios y ya no queremos ni siquiera voltear hacia arriba. Ya no queremos congregarnos, ya no queremos ni compartir de su palabra porque me siento tan pecador y tan sucio por haberle fallado a Dios. Qué bueno que te sientas así, porque es bueno sentirnos que cuando pecamos, porque todos pecamos, hermanos. Pero cuando le fallamos a Dios, qué bueno que viene ese remordimiento, el remordimiento es lo que no te lleva al arrepentimiento. El que te lleva al arrepentimiento es, ay, se me fue la palabra, ayúdenme, cuando el Espíritu nos redarguye. Gracias. Cuando nos redarguye. Y nos trae la convicción de pecado. Porque tú y yo nos podemos arrepentir cada semana aquí. Perdóname, Señor, porque te volví a fallar. Perdóname, Señor, porque te volví a fallar. Hasta que no viene la convicción a tu vida, es cuando nosotros renunciamos al pecado.
Entonces, cuando estamos en un proceso de que caemos y caemos y caemos, empieza a orar: Señor, dame convicción de pecado. Dame convicción de pecado, dame convicción de pecado. Y el Señor va a traer esa convicción y nosotros vamos a renunciar al pecado totalmente. Amén. Apunten ahí, porque si se te olvida, a ver, te vas a tus apuntes. Amén. El enemigo lo que quiere es oprimirnos, iglesia, con todo. Ahora bien, ¿y por qué nos afectan estos pecados a nosotros? O sea, los pecados de nuestras generaciones. ¿Por qué nos afectan a nosotros si no fuimos los que lo cometimos? ¿Nunca te has preguntado eso? Si yo no cometí ese pecado, ¿por qué me están afectando a mí ahora? Quiero que vayas al libro de Ezequiel 18:20 y ahí está la respuesta. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Te lo voy a leer en otra traducción. La persona que peque es la que morirá. ¿Quién va a morir? La que peque. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre va a ser castigado, será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia ¿qué? Conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Entonces, lo que la Biblia dice es que la iniquidad es transferida de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Ahí en Éxodo 34, volvamos ahí. Éxodo 34, verso del 6 al 9. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la ¿qué? La rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor en su palabra? Dentro de las leyes que rigen el reino de los cielos, existe una que establece que si un padre comete pecado, automáticamente esta acción desencadenará consecuencias sobre él mismo y sobre sus generaciones. O sea, lo que es transmitido de generación en generación es la iniquidad. ¿Sí? Es la iniquidad. Entonces yo, si mis padres, ¿verdad? O mis abuelos, bisabuelos, cometieron el pecado de... ¿Cuál les gustaría? Adulterio. Cometieron el pecado de adulterio, ¿ok? Mis generaciones, mi tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, padre, ¿verdad? Cometieron el pecado de adulterio. Entonces, yo, siendo una mujer creyente o no creyente, la iniquidad va a venir a mi vida. ¿Cuál va a ser? Que el enemigo me va a empezar a oprimir y a ponerme las personas o la persona en la que quiere que yo caiga en adulterio. ¿Sí? Entonces, la iniquidad está ahí. El deseo está ahí. Entonces, si yo tengo carencias emocionales, que hablamos la semana pasada de las carencias emocionales, si yo tengo carencia emocional, yo soy presa fácil.
porque viene el hombre, en el caso de los hombres viene la mujer, te endulzan el oído, te dicen de ti cosas maravillosas y hermosas. Entonces el deseo empieza, ¿verdad? ¿Qué tanto es tantito, hombre? Nadie nos va a ver. Caemos en la maldición generacional de adulterio. Caímos porque la iniquidad estaba aquí. Ahora, si nosotros como creyentes, que Jesucristo ya vino a nuestra vida, ¿verdad? Y que nos hizo libre, que nos sanó y restauró y que rompió con toda maldición generacional, el diablo quiere destruirte, te va a enviar la misma tentación. Pero como tú tienes autoridad y dominio propio, le dices a ese demonio, te vas. Entonces no caemos en el pecado. Y entonces, si no caemos en el pecado, nuestras generaciones van a ser bendecidas. Y no van a caer en el pecado, siempre y cuando ellos también se mantengan fieles a Dios. Por eso cuando decimos, ¿por qué me afectan los pecados de mis generaciones si yo no los cometí? Bueno, por la iniquidad. Y el diablo lo sabe. Amén. El diablo lo sabe. ¿Cuál es la consecuencia? Que la consecuencia es que la iniquidad de los padres va a oprimir a los hijos y ésta los presionará para que pequen. Y si ellos caen en pecado, Dios, como es justo, tendrá que castigarlos. Esta verdad la sabían perfectamente Adán y Eva, pero ellos decidieron desobedecer a Dios. A ellos no les importó y ellos siguieron con su plan de abandonar a Dios, sin importar las consecuencias que se iban a desatar en nuestra contra, sobre cada uno de nosotros. Fíjense desde dónde viene todo esto. Pero la buena nueva es que Jesucristo murió para que no tuviéramos que vivir con la iniquidad y el pecado que afectó a nuestros padres. Esta es la gran noticia, que si tú y yo permanecemos fieles a Dios, si tú y yo cumplimos con su palabra, con su ley, ¿verdad? Tú y yo no debemos ni podemos caer en abrazar la iniquidad para que después se engendre el pecado. Porque Dios ya nos limpió y Dios ya rompió con toda maldición generacional de nuestra vida. Y si tú estás batallando con algo en este tiempo, renuncia a eso. Renuncia al pecado. Cancela toda generación, todo pecado generacional en tu vida. Y ese demonio se va y no te va a oprimir más. Y no te va a agobiar ni te va a empujar a que tú caigas al pecado, al pecado que tus generaciones cometieron. Amén. Entonces, la tendencia para aborrecer la ley de Dios y violarla está en nuestro ADN espiritual. Y esto sucedió como consecuencia de Adán, el pecado de Adán y Eva. O sea que en esta carne, en el espíritu, nuestro espíritu está ese ADN. En el ADN está el deseo de pecar. Ahí está, va a depender de nosotros. Si lo abrazamos o lo soltamos. Si le decimos no a la tentación, a la iniquidad. Ahí está. Amén. Ahora, ¿cómo nos afectan estos pecados generacionales a nuestra vida?
Bueno, aparentemente cada familia o cada línea familiar tiene una tendencia a cometer ciertos pecados o prácticas, o practicar, perdón, la iniquidad de una manera única y específica. Como les decía en un principio, ¿verdad? Hay familias que se mueven en pecado de adicciones, de adulterio, de fornicación. Hay otras familias que se mueven en el pecado del robo, de la miseria, pecado de deuda. Amén. Es un pecado, es una iniquidad, iniquidad y pecado cuando la llevamos a cabo. Miren, les voy a platicar algo que nunca lo he platicado. Mi papá fue pescador toda su vida. Mi papá, mi hermano, mi esposo también fueron pescadores. Y siempre estaban endeudados. Siempre. Yo lo vi eso desde niña. Deudas, deudas, deudas. Y uno viene arrastrando esa maldición. Entonces, ¿qué hace uno cuando ya es mayor? Te endeudas. Y te endeudas, y te endeudas, y te endeudas. Y una vez, ya siendo yo creyente, mi esposo y yo estábamos endeudados, muy endeudados. Ya lo he platicado antes, pero lo voy a platicar esta parte para los que no la han escuchado. Estábamos muy endeudados. Y llegó un momento, mi hija estaba estudiando en la universidad. Nos habíamos atrasado en las colegiaturas y no teníamos para pagarla. Y a mi hija ya la iban a suspender de la escuela. Y ella ya estaba en los últimos semestres. Entonces, un día, estando yo escuchando una prédica, el Señor me habló. No me habló a través de la prédica, me habló al oído. Y me dijo, no te endeudes, yo voy a pagar. Entonces, en ese momento yo estaba solicitando un préstamo al banco para pagar la deuda de la escuela. Y él me dijo, no lo hagas. Entonces, llamé a la persona, o la persona me llamó a mí, porque yo estaba en San Diego en la casa de Víctor, ahí estaba cuando pasó todo esto. Me llama la persona para decirme que la solicitud ya estaba y que necesitaba venir para firmar. Y yo le dije, no, cancélalo. ¿Pero cómo? Cancélalo. Cancélalo. Cuando Dios a mí me abrió el entendimiento de que yo no le estaba creyendo a Dios, que Él podía pagar, en este caso, la escuela de mi hija, yo le pedí perdón. Caí de rodillas, no crean que el Señor, perdóname, no, caí de rodillas, llorando, arrepentida, pidiéndole perdón por no creer en Él. Porque uno dice, yo tengo fe, y sí, quizás tengamos fe en ciertas áreas de nuestra vida, pero hay áreas en las que no tenemos fe, no le creemos a Dios que Él puede suplir esa necesidad. Y dije, Señor, perdóname porque yo siempre he dicho que soy una mujer de fe y no te he creído. Esa fue mi oración. Perdona. Cancelé todo, le hablé con mi esposo, ¿cómo que eso? Sí, porque Dios me dijo y ya le dije lo que Dios me había dicho. Pasaron todavía semanas, no crean que me cayó un cheque del cielo. Pasaron semanas y yo esperando y esperando y esperando.
y de un de repente, los de repente es de Dios. De un de repente me llega la cantidad exacta para pagar la colegiatura de mi hija. Gerardo es testigo, no sé si te acuerdas. Yo estaba en la casa de Gerardo ese día. Le dije, Gerardo, ¿me acompañas a la escuela de mi hija? Porque ya llevo el dinero para pagar la colegiatura. Le dije, ¿me das raite? Vamos, me dijo. Y ahí vamos. Eso es lo que Dios hace cuando uno le obedece y le cree. Amén. Y le cree. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo se rompen estas maldiciones en nuestra vida? Creyéndole a Dios. Amén. Creyéndole a Dios y obedeciéndole a Dios y no caer en los mismos pecados que nuestras generaciones cometieron. Es ahí donde tú y yo somos libres. Amén. Amén. Aleluya. Ok. El diablo sabe que todos tenemos esa herencia de iniquidad de nuestro ser. Él sabe que nacemos con una naturaleza pecaminosa llena de maldad. Él lo sabe. Y lógicamente los demonios saben la manera en que pecaron nuestros padres. Entonces, con este conocimiento que ellos tienen, ellos planearán circunstancias para que esta fuerza y genes espirituales de maldad florezcan en nuestra vida. Por eso el enemigo siempre nos va a tentar. Entonces, si en nosotros está esa iniquidad, ese deseo de pecar, estamos en peligro de poder caer si nosotros no nos tomamos de su palabra y le decimos al demonio, escrito está. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda buena dádiva. Amén. Entonces, vale la pena notar que cuando la iniquidad y el pecado se establecen en el corazón del hombre, se abren las puertas para que las maldiciones de todo tipo empiecen a operar en nuestra vida diaria, con una sola puerta que le abramos. Con una sola vez que le cedamos a la iniquidad, abracemos a la iniquidad, se nos vienen todos encima. Porque el diablo no anda con, ay, nada más tantito. Él viene con todo a destruirnos. Amén. Amén. Pero les tengo una noticia. Pero Dios no solo declara su amor y fidelidad constante para nosotros, no nos abandona a morir en nuestros pecados. Él ha provisto una salida al igual que Moisés. Podemos confesar nuestros pecados e ir a Él por el perdón. El amor de Dios excede al poder que el pecado ejerce sobre nosotros. El amor de Dios es mucho más que lo que el enemigo ha querido hacer en tu contra. El amor de Dios dice que cubre multitud de pecados. Y en Éxodo 34:7 dice, yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones. Amén. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero dice, pero no absuelvo al culpable. Amén. Yo derramo ese amor inagotable a 1000 generaciones, a los que me son fieles y me obedecen, a los que han dejado todo por mí. Yo derramo ese amor inagotable, no solo a Él, sino a sus generaciones,
a 1000 generaciones. Amén. Él perdona nuestra iniquidad, Él perdona el pecado, Él perdona la rebelión. Pero no absuelvo al culpable, dice el Señor. Saben, nosotros tenemos un abogado. Tenemos un abogado allá arriba que intercede por nosotros. El diablo va y nos acusa. Jesús intercede por nosotros. Amén. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Aleluya.